Más abajo, ¿no? Así. Ah, sí. Ahí está. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No hay nadie. Hola. Pachamama Live. Uy. Bueno, buenas tardes. Estamos esperando que sea un poquito más la hora, que Gastón se conecte. Hoy la tercera de nuestras entrevistas a jóvenes educados en casa. Y el protagonista es Gastón, de 23 años, músico. ¿23 tiene o 24? Y ahora se presentará él. Ahí está, Gastón se ha unido. A ver, ahí está. Le vamos a dar acá. No, todavía no nos mandó, o sí nos mandó. Ahora sí, ahora sí. Estamos listos, preparados. Posiblemente una de las entrevistas más difíciles. Señoras, señores, padres, madres, atención. Estamos a puntito con este día horrible por aquí. Ahí Ahí está. está. Buenas tardes, Gastón. Se te ve media cabeza, Gastón. Hola. Hola, a ver. Claro, es que me había olvidado que esto era pantalla dividida, a ver. Ahí. Ah, Bueno, estábamos presentándote, diciendo tu edad y bueno, que eres músico. Y cuéntanos un poquito sobre ti para la gente que no nos conozca, que no te conozca. Vale. Bueno, pues me llamo Gastón, tengo 23 años y también me he educado en casa y nada, ahora mismo me dedico un poco a la música y a hacer un poco lo que me gusta, ¿no? Muy bien. Cuéntanos un poco tu experiencia en la educación, cómo fue eh, bueno, tu tu infancia de infancia. alguna manera, ¿sí? Edu, Y a la escuela, si fuiste a la escuela, si no fuiste a la escuela, cuando te sacaron, por qué, y esas cosas para que la gente te pueda conocer mejor. ¿cuántas escuelas quemaste? Muchas, no, mentira. Bueno, empecé en el colegio normal. O sea, yo hice toda la primaria y luego fue cuando me quité del colegio. Entonces, a lo largo de la primaria fui pasando por distintos tipos de colegios, tanto colegios normales como colegios alternativos, escuelas Waldorf y, bueno, bastante, sí, escuelas libres también. Y bueno, la primera escuela en la que estuve fue una escuela normal de pueblo, la típica escuela pública. Y, y bueno, en ese año al ser más pequeño, yo son las cosas que menos recuerdo, menos así, cosas, sensaciones he tenido, sino como que era algo un poco normal. Entonces, bueno, para mí esa escuela fue de las primeras las que estuve. Y bueno, una cosa que no me gustaba mucho de esa escuela era que, por ejemplo, tenía horario tanto por la mañana como por la tarde. Entonces se hacía un poco pesado. Eh, Ir tanto como por la mañana, por la tarde, luego las tareas que te enviaban. Y esa faceta no me gustaba a mí nada. Pero dentro de lo que cabe, eh, no estaba tan mal. Bueno, salvo por eso, ¿no? Por el tiempo que requería estar ahí. Luego de esa escuela estuve pasando creo que fue una escuela libre, que se llama Aire Libre, que de libre solamente tiene el nombre, creo, porque tenía muchas restricciones. Una de ellas era que, por ejemplo, a la hora de comer, ¿no? Había un comedor y a la hora de comer a mí no me dejaban levantarme la mesa hasta que no me había comido toda la comida. Y era algo que se me quedó, ¿no? Se me quedó grabado a día de hoy. Creo que lo único que recuerdo de esa escuela es eso. Alguna que otra cosa, pero lo que más recuerdo era eso, que no me podía levantar de la mesa hasta que no había terminado de comer y era como un poco como que se contradecía lo que decía el nombre de la escuela, ¿no? Aire libre. Entonces, bueno, esa escuela no me gustó para nada, no me gustó nada. Tampoco me acuerdo mucho en plan, de cuando estaba como alumno, pero bueno, lo que recuerdo es eso, mala experiencia. Luego pasé por una escuela Waldorf. Bueno, cabe destacar que antes, la primera escuela a la que fui creo que fue una Waldorf, que fue, bueno, de las más antiguas, ¿no?
que bueno, de eso se acuerda más mi madre, que no sé si estará viendo el directo, que bueno, que sí, que me gustaba, que hacía cosas, que hacía, por ejemplo, hacía pan por la mañana, de eso sí que me acuerdo, que hacía pan, que jugábamos mucho, Pintabas con huevo pero ya está, podrido. pintaba huevos podridos y hacía cosas de esas raras, ¿no? Que hacen los Waldorf. Y luego volví a la escuela Waldorf, pero a una escuela que tenía hasta secundaria, creo. Bueno, tenía hasta quinto, sexto y también tenía séptimo y octavo, creo. O sea, primero de bachillerato y segundo. Y Sí. bueno, nada, en esa escuela pues a ver, venía un poco agobiado de las otras y fue como, noté un cierto cambio al entrar en ella. Noté, bueno, que era como un poco más relajado el ambiente, los profesores, algunos profesores eran mucho más tranquilos y mucho más, ¿no? Que como que te ayudaban en ciertas cosas. Y, y bueno, y luego ya en esa escuela creo que fue en la que más tiempo estuve, si no, si mal no recuerdo, o sí, habré estado, bueno, bastante. Y bueno, tenía cosas muy interesantes, por ejemplo, que tenía maneras de enseñar distintas en ciertas asignaturas, como por ejemplo historia, música, bueno, asignaturas que, por ejemplo, en los otros colegios no les daban tanta importancia, no te las enseñaban tan bien como a mí, que realmente me llegaba la información y me gustaba, ¿no? Pero luego había otras cosas que era, que tenía como sus pros y sus contras. Y bueno, una de ellas era, por ejemplo, que no podías, en el recreo no podías jugar al fútbol o a actividades que sean así como agresivas, entre comillas, porque no sé qué tiene, bueno, fútbol. Porque, bueno, según la metodología Waldorf, no sé, era algo como que estaba, como que era, podía ser peligroso, le podías golpear a algún niño o algo así. Y bueno, había cosas que me chocaban, me empezaron a chocar. No, esto era con el largo de los años, pasando, ¿no? Día tras día. Y bueno, y había otras cosas que ya más adelante no me empezaron a gustar, que por ejemplo se supone que en la metodología Waldorf no hacen repetir a los alumnos, sino que van todos a... La maestra los lleva a todos como al mismo nivel, ¿no? Sí. Y bueno, a mí me querían hacer repetir, no me acuerdo si era cuarto o tercero, y, y en mi clase habían dos alumnos que iban peor que yo, siempre, en todas las asignaturas, y nunca los hacían repetir a ellos. Perdón, Gastón, Entonces, que tenemos acá, nuestro hijo está pintando huevitos de Pascua y se le acaba de caer uno. Hemos tenido un accidente. rompiendo los huevos. Continúa, continúa. Eh, bueno, me querían hacer repetir a mí, pero a ellos no, porque bueno, porque sabía la maestra o como que no iban a dar más de sí, pero me decía a mí que yo sí podía dar más de mí, ¿no? Pero yo estaba haciendo todo lo posible por dar todo lo que podía de mí. Entonces era como algo un poco surrealista porque yo decía, ¿y por qué a mí sí me tienen que hacer repetir curso? Y a esta gente que siempre le va mal, los pasan de curso como si nada. O sea, o Este fue los el hacen punto, repetir a todos. claro, este fue el punto que tus padres dijeron, ¿lo sacamos de la escuela? ¿O ya venían un eh, poquito? no, bueno, ya venían. Yo creo que con lo de la escuela libre, o sea, con aire libre, a partir de aire libre ya empezaban como, bueno, el cambio de aire libre a la Waldorf fue como un cambio de, bueno, a ver qué soluciones podemos buscar o qué otro tipo de escuelas. También mi madre en ese momento creo que se está informando sobre el homeschooling, ¿no? Y luego ya, mientras ya me veía en las últimas etapas de la Waldorf, ya fue cuando se empezó a meter más en ver qué era el homeschooling, qué metodología tenía, ¿no? Un poco hablar con gente que estaba en esa onda. Y, y bueno, y fue por eso, porque yo en la Waldorf ya no, ya me estaba quemando, me estaba quemando mal, porque no entendía cómo podían hacer cosas así y, y cómo no era un poco, era como algo de tener sentido común, ¿no? Si me quieres hacer repetir a mí, ¿por qué a esta gente que no? O por qué no todos, o si no, haznos repetir a todos, pero
no tenía sentido. Y bueno, y también eso, más aparte de lo de estas cosas, también era siempre lo mismo bueno, que llevaba con un montón de tareas, llegaba agobiado, cansado, no tenía tiempo para mí, para hacer nada. Y nada, y ya al final de la Waldorf fue cuando mis padres decidieron sacarme del colegio, del sistema educativo. O sea, yo hice toda la primaria, ¿no? Me dejaron ahí hasta quinto, sexto, creo, sexto. Y ¿Sexto? luego ya, bueno, en el último año de la Waldorf, fue cuando ya mi madre en ese periodo de tiempo ya había averiguado lo suficiente como para quitarme del colegio, había averiguado la escuela esta de la que han hablado todo el mundo, la famosa Episteme, y fue como cuando salí de ahí el primer año que estuve de homeschooler, ¿no? En la escuela esta de Episteme. Que bueno, esta escuela prácticamente era lo mismo que el colegio, pero en un ordenador. Así que bueno, al principio bien, porque estaba en mi casa, ¿no? No sé qué, me levantaba un poco a la hora que quería. Bueno, a la hora que quería. No me levantaba a las 7, 8 de la mañana como solía hacer. Entonces, claro, eso era como algo, wow, algo nuevo. Pero luego era súper, ultra aburrido estar ahí porque, además, si yo no sabía de un tema, llamaba a mi madre, ¿no? Pero si mi madre tampoco sabía o tampoco sabía cómo explicármelo, era como era como un programa eso que te iban dando lecciones y tú de ahí pues las ibas haciendo y te las iban corrigiendo al tiempo. Pero si tú tenías alguna duda o algo era como súper súper raro y súper, no sé, que era como muy complicado. Y me acuerdo que en esa escuela había un chat de gente Ujú. o no sé si era que estaban ahí también haciendo lo mismo. Bueno, pero Y recordemos que esto fue hace muchos años donde no había WhatsApp, donde no había Facebook, donde no había otra manera de comunicarse con otras personas, ¿no? También. Entonces, este chat, creo que era un chat de alumnos que había, ¿no? Sí. sí, creo que sí. Y bueno, y en ese chat me la pasaba ahí, yo qué sé, que me la pasaba casi más tiempo que hablando y no sé qué. Y bueno, eso fue y creo que duré, no sé si llegué a durar un año en esa escuela, en Episteme o no, no me acuerdo. Más o menos, me parece, no sé. ¿Cuánta publicidad le Pues estamos haciendo, no? A Episteme. Demasiada, ¿no? Bueno, era una época en la que como no había, digamos, mucha oferta en escuelas a distancia, casi todos, además, bueno, estaba hablando Pablo, que tiene 24, Gastón tiene 23, Ela, que tiene 20, en esa época más o menos era la escuela a distancia en la que muchas familias se apoyaban para hacer el cambio, ¿no? Del colegio a la casa. Y después de esta experiencia con Episteme, que era como muy, digamos, estructurada, ¿cómo siguió siendo tu aprendizaje o qué sentías al estar en casa, ¿no? ¿Qué diferencia había? bueno, pues después de Episteme, Nos ya no reímos vivía más porque en ahí Episteme, está Sabrina hablando cosas ahí también. Dice que te aburrías, Gastón. mucho. Conta Eh, eso, a ver. bueno, cuando hice ya homeschooling, ¿no? Sin ningún tipo de escuela a la que seguir, porque al final Episteme seguía siendo una escuela, solo que a distancia, pero una escuela. Entonces, luego lo que pasé a hacer es homeschooling, ¿no? En plan, estar en tu casa, aprender un poco por tu cuenta, bueno, con tu madre, con tus padres y bueno, eh, hay una cosa que se me olvidó decir, que cuando salí del colegio me tomé un año sabático, un año de desintoxicación del colegio, ¿no? Ahí fue cuando Esto no me descubriste la batería, ¿no? Sí, 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 sí. Esto no me acuerdo si fue antes o después de Episteme, no me acuerdo. Creo que fue antes. O después, Sí. bueno, no sé. Entonces, bueno, en ese tiempo que estuve sin hacer nada, eh,
Bueno, al principio sí que hice pocas cosas, la verdad, estaba súper... Cuando iba al colegio estaba como en una burbuja que no podía salir y me sentía súper agobiado, que no tenía tiempo para hacer nada. Además, a mí siempre tardaba mucho tiempo en hacer las tareas que me mandaban, entonces me tiraba toda la tarde en hacer... Y bueno, se me pasaba el día muy lento. Y, y bueno, cuando estuve en ese año sabático, fue cuando me empecé a ver que habían cosas que me gustaban, que tenía mucho tiempo para hacer, pues, para interesarme por cosas. Y bueno, me fueron gustando hacer muchas cosas. Como que la creatividad se me desarrolló así, salió así como que estaba ahí escondida y salió. Entonces me acuerdo que, bueno, jugábamos mucho con mi hermano, nos inventábamos historias, no sé, hacíamos un montón de cosas. A mí, por ejemplo, me gustaba hacer cómics, hacer como historias de superhéroes, no sé qué, y me inventaba mis superhéroes, me inventaba las historias, no sé qué, y eso era algo que cuando estaba en el colegio no me pasaba, o sea, no tenía esa creatividad, ni esas ganas, ni nada. Y luego ya fue cuando me empezó a gustar la música, bueno, ya me gustaba. Es decir, que en la Waldorf ya algo, bueno, me enseñó a tocar, bueno, la típica flauta y eso, pero bueno, cuando estaba en casa y tenía tanto tiempo, pues fue cuando realmente me llamó más la atención. Y entonces yo siempre quería tocar la batería, decía a mi madre que quería una batería, que quería una batería, y justamente creo que Una fue el año armónica, que salí no, del colegio. una armónica, Bueno, una flautita, no, una batería, ¿no? una batería, Vamos a hacer ruido, vamos a hacerlo bien. sí, sí. Entonces creo que ese año que salí fue cuando me regalaron o antes, no me acuerdo, pero bueno, justamente coincidía que yo tenía una batería que me habían regalado para mi cumpleaños y me pasaba un montón de tiempo con la batería, viendo en YouTube tutoriales de batería, no sé qué, no sé cuánto, y, y ahí fue cuando realmente me empezó a despertar más y cada vez me fue gustando más, y luego me apunté a clases, no sé qué, pero todo eso fue a través de esto, a través de tener tiempo para ver qué era lo que me gustaba o para probar cosas nuevas, que quizás cuando estaba en el colegio pues no tenía el tiempo, no tenía inquietud en nada, simplemente en pasar de día. Y fue un poco eso. Luego me apunté a clases de música y me gustó y por suerte pues aún a día de hoy sigo con eso. Pero todo fue en base a que se me despierte de alguna manera la creatividad, las ganas, la pasión por algo y, y ese fue un punto muy grande en eso, en ese aspecto. Así que Muy bien. Y bueno, hablando un poco como estaban preguntando también a los otros entrevistados, el punto de la socialización, ¿cómo lo ves? ¿O cómo te cambió, si cambió, de cuando ibas a la escuela a cuando empezaste a hacer educación en casa? mm, obviamente cambia porque quieras o no, en la escuela al fin y al cabo estás con gente que estás un montón de tiempo con gente alrededor y cuando no estás, por ejemplo, antes teníamos un grupo de gente que educaba en casa y nos veíamos una vez por semana o así, entonces era como más fácil. Pero mm, a la hora de salir del colegio sí que es un poco más complicado porque, bueno, porque no sé, o sea, te puedes apuntar a actividades extraescolares, te puedes apuntar a, por ejemplo, yo a música, no sé qué, pero al fin y al cabo es algo que tú te ves con personas que una vez a la semana en una actividad haciendo cierta cosa y por un tiempo bastante limitado, ¿no? Entonces, bueno, yo también cabe resaltar que siempre he buscado gente que tenga cosas afines a mí. Por ejemplo, no sé,
cosas en común, aficiones en común. Entonces siempre me he ido más por el lado de buscar gente, yo que sé, que tenga los mismos gustos musicales que yo, que les gusta hacer cosas que a mí me gustan o no. Entonces no era tanto de, por ejemplo, ir al parque a comer pipas, porque no era lo mío, ¿no? Yo prefería, por ejemplo, quedarme ese tiempo tocando la batería, pero no porque, sino porque lo prefería yo. Entonces, obviamente, ese es un punto que, bueno, que la escuela lo tiene y lo puedes aprovechar mucho, pero más allá de eso, yo creo que puedes conseguir gente en cualquier lado, ¿no? Y bueno, sí que estando en una escuela, por ejemplo, si estás de 8 a 3, ¿no? Más o menos, que es lo que dura una escuela, ponte a pensar que ves así casi más tiempo a tus compañeros que a tus padres. O el mismo. Entonces es como, bueno, ahí lo dejo, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Es cierto. Claro. Y con la música después estuviste en diferentes escuelas y me imagino que algunas serían más estructuradas o tendrían como un contenido que tenías que seguir. Al no haber ido, digamos, después, al estar en escuelas alternativas y a no haber ido a una escuela estructurada mucho tiempo, ¿te costaba seguir las clases o te ha costado si has tenido que hacer algún examen o no ves diferencia en eso? No, no, porque, bueno, yo estaba haciendo lo que estaba siguiendo el patrón que yo quería, o sea, estaba yendo a clase de música, pero porque yo quería, no porque me lo decía un profesor que tenía que hacer no sé qué o porque me lo tenía que decir no sé cuánto. Entonces, en ese tiempo que yo estuve como sin hacer nada, ese año, estuve haciendo muchas cosas inconscientemente. Entonces, quizás no eran todas las cosas que te piden para hacer un examen, por ejemplo, que yo ahora mismo me quiero presentar las pruebas para hacer un superior de jazz del conservatorio. Quizás no son esas cosas, pero sí son muchas cosas que si las vas encajando poco a poco, se va creando ahí algo, un conocimiento que tú de alguna manera lo vas adquiriendo, ¿no? Obviamente, siempre es bueno pues estar con profesores, ¿no? Por ejemplo, la primera escuela que fui de batería no me gustó nada, la primera, porque el profesor era un pasota total, nos daba una lección y nos la dejaba ahí, se iba a la biblioteca a tomarse un café. Bueno. Y bueno, que supongo que hay profesores así en todos los aspectos, ¿no? Y yo, por ejemplo, no he hecho el bachillerato, así que no sé, no puedo hablar de ese tema en plan de profesores pasotas, pero sé que hay de todo y en todos los aspectos y en todos los sentidos. Pero también hay muy buenos profesores, por ejemplo, a mí me han tocado muy buenos profesores de música. Cuando nos mudamos a Málaga, no, esto era antes en Alicante, cuando nos mudamos a Málaga, nos hablaron muy bien de una escuela que se llama la CAM, que es una escuela de artes y música moderna en Málaga, ¿no? Le doy un poco de... Ahí está, a ver si hay un descuento. Y bueno, ahí sí que vi profesores buenos y gente que te contagie las ganas de aprender. Y la verdad que aprendí muchísimo ahí. Y no me resultó difícil porque al fin y al cabo era lo que yo quería estudiar y bueno, sí, siempre hay un comienzo, ¿no? Pero una vez lo pillas y te dan cosas para estudiar y si tú tienes inquietudes, lo aprendes el triple de fácil y de rápido que cuando no quieres. Ahora, ¿y por qué jazz, Gastón? ¿Por qué no rock? ¿Por qué no otro estilo musical? ¿De dónde viene el jazz, digamos, no? Bueno, En ti, ¿no? No, ¿de dónde viene? No, sino por cómo has descubierto el jazz. vale, pues, bueno, no es que solamente me guste el jazz. Lo que pasa que en este tiempo que yo estuve, ¿no? Hablo mucho del año este sabático, pero es que es muy importante. Estuve tocando o averiguando de maneras de tocar la batería, ¿no? De gente en YouTube, de no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, uno empieza por lo más simple y lo más básico. Entonces empecé escuchando discos de rock o música que me recomendaba mi padre. Empecé a hacer un blog también, ahora que me Es acuerdo. cierto. Hice un blog de música, lo publiqué,
buscaba información, pegaba fotos, fechas de conciertos, no sé qué y todas esas cosas. Y, y bueno, hice un trabajo de investigación bastante grande. Y, y luego, bueno, pues a raíz de querer evolucionar, ¿no? De que me gustaba realmente y quería seguir con esto, pues empecé a ver otros distintos géneros de música, ¿no? Tanto blues como la música africana, como la samba, como bossa nova y ese tipo de cosas. Y bueno, y más adelante pues empecé a escuchar jazz y nada, y me gustó mucho el género y lo veía como algo que era más complicado para mí, ¿no? No lo entendía muy bien al principio y, y nada, y por eso fue que me gustó también la manera de improvisar en la música, es algo que lo veo muy importante para mí a la hora de tocar, improvisar y no estar leyendo. Y eso es algo Es que como, es el estilo musical más completo, digamos, para un baterista o para cualquier músico. para mí sí, porque además el jazz también es historia, es que tú te pones a pensar en, bueno, es que no has estudiado no sé qué, no sé cuánto, pero he visto un montón de cosas a través de cosas que me gustaban, ¿no? Yo, por ejemplo, aprendí no, ya lo había aprendido, las fracciones en el colegio, pero ahí se quedaron en sus años, ¿no? Y luego, mucho más adelante, cuando realmente estaba leyendo un compás, pues realmente vi que para qué servía una fracción y qué uso le podía dar yo a eso. Entonces era como, wow, ahora sí que lo he aprendido y antes solamente lo tenía, ¿no? Lo Mira, había que hay que sacado un darle las momento gracias a don Pedro, Gastón. Las gracias a don Pedro hay que darles. Justamente esta mañana en un Zoom que había de Ale, que se estaba hablando de educación y era como una mesa redonda, estaban preguntando a una familia si realmente, Servía para algo, ¿no? no, si en casa realmente fluía el aprendizaje, ¿no? Y este tipo de cosas que estás contando dan fe de eso, de que cada uno va buscando lo que necesita o lo va entendiendo cuando lo va necesitando, ¿no? Y que las matemáticas, que es algo bueno, que principalmente no te llamaban la atención, no te gustaban y quizás lo has hecho poco, luego cuando lo has necesitado, sí te has motivado, lo has entendido y lo has podido utilizar en tu vocación, ¿no? Lo que te interesa. ¿Pensás que eso con la educación en casa es mucho más fácil que con una educación estructurada? totalmente. Sí, sí. Porque, uy, no. Cuidado. Porque, eh, o sea, lo vas a aprender cuando tú quieras aprenderlo porque lo necesitas para algo que tú quieres. No porque te lo dice un profesor que a los 6 años todos tienen que saber qué es, no sé, la tabla del 9 o qué es una fracción o, no sé, o ejemplos de eso, ¿no? Entonces, cuando tú te ves realmente en la situación de que, wow, ¿qué es esto? No me acuerdo lo que es, sé que lo he visto, pero no me acuerdo, pero ahora realmente es cuando necesito aprenderlo y es cuando lo aprendes en 0 y se te queda para toda la vida. Y hablo de esto tanto con las matemáticas como con la historia, como con cualquier tipo de asignatura o cosas de esas, se te quedan al instante y ya no se te olvidan y les aprendes de una manera natural, ¿no? No de una manera que te estén dando ahí con un palo. Y entre tantas escuelas que has pasado, Gastón, ¿te acuerdas de algún profesor en particular, algún maestro, alguna maestra que te haya marcado? No, las que hayas matado no, las otras, ¿eh? Alguna que te hayas dicho, hostia, me acuerdo a veces de este maestro, de aquella maestra, o no. Bueno, sí, me acuerdo de la maestra de Waldorf, la que tenía Anaya, creo que se llamaba. Eh, y solamente me acuerdo porque, porque fue una sensación bonita a la hora había, por ejemplo, a la hora de enseñar historia, en vez de ponernos el típico cuaderno, ella nos contaba un cuento, nos creaba como un ambiente en lo que a mí se me quedaban las cosas que decía y creo que de las cosas que se me quedaban fue solamente de esa clase porque lo hacía de esa manera y lo hacía de una manera realmente interesante. Entonces,
De los otros profesores no... Bueno, sí, también el de música, me acuerdo, Eh, pero, pero bueno, no, la verdad no muchas cosas me acuerdo de los profesores. La verdad es algo que... Y les pregunté también el otro día a Pablo y a Ela cosas buenas y cosas malas de la educación en casa. No en general, sino en tu experiencia en particular, ¿no? Porque cada uno, digamos que lo vive de una manera diferente. Vale. Las cosas buenas es que, eso, lo he dicho antes, que tienes un montón de tiempo para ti y para desarrollar tu creatividad, o para lo que sea, o para, no sé, si te interesa algo, puedes indagar en ello y, y explotarlo al máximo. Y es una libertad súper grande. Si sabes estar organizado, puedes hacer, no sé. Yo, por ejemplo, veo a gente que tiene mucha capacidad artística o que se le da muy bien ciertas cosas, pero como que no las explotan porque están eso, o estudiando no sé qué cosa, o estudiando no sé cuánto, como que tienen como un desorden, pero es como, ¡buah! No sé, veo gente que tiene mucho talento guardado y que si hubiese hecho esto, yo creo que hubiese salido un montón de artistas, muchísimos más de los que hay ahora. Y ¿qué más cosas buenas? Pues bueno, parece una tontería, pero lo de poder dormir bien es muy importante. Poder dormir o dormir tranquilo, no tener que levantarte agobiado, porque eso al fin y al cabo ¿no? A mí era una de las cosas que más odiaba, levantarme temprano y madrugar. Y bueno, cosas malas. A ver, chon, chon. bueno, el tema de eso, que socializar se hace más difícil, pero no imposible. O sea, yo me fui dando cuenta que, bueno, que antes era más de ir al parque y no sé qué, cuando estaba en el colegio, ¿no? De salir al parque y no sé qué, no sé cuánto, y luego o sea, cuando fui creciendo, como que no me interesaba ya tanto eso, sino que me interesaban más mis cosas, pero más por un asunto mío, no porque no quisiera. Entonces, bueno, son puntos ahí que están ahí presentes, no sé. Muy bien. ¿Pregunta? A ver, estoy pensando qué preguntarte, Gastón. Eh, realmente, a ver, Qué bien habla ¿qué para Gastón. Es cierto dedicarse que uno para necesita dedicarse a algo se necesita tiempo, dice Carmen. Hablando del tiempo, ¿crees que si hubieras seguido en un instituto normal, con todo el horario, lo que hay que hacer, hubieras descubierto lo de la batería, hubiera quedado en un mero hobby, te hubieras dedicado a eso? ¿Alguna vez pensaste en cómo hubiera sido? Sí, o sea, sí lo he pensado. Creo que creo que no, la verdad. O no tanto como lo estoy ahora. Es muy difícil. A veces me gustaría volver atrás para probar qué hubiese pasado, pero eh, Hubieras yo tenido creo que que no madrugar. hubiese. Sí, sí. Y yo no te despierto, ¿eh? Yo con las piedras, te tiro piedras de acá. Fium, fium. Yo creo que no hubiese, eh, o sea, se hubiese quedado como un hobby, quizás, con suerte, como un hobby, pero no lo hubiese explotado tanto, ni me hubiese gustado tanto la música, ni hubiese tenido interés tanto por la música. Creo yo, quizás sí, pero viendo a los chavales de mi edad hoy en día que sí que estudian no sé qué cosas, pues están hasta arriba de exámenes, de no sé qué, no sé cuánto, y yo soy una persona que con esas cosas me agobio muchísimo. Y ya me pasaba en la primaria, imagínate en secundaria o si hubiese hecho la universidad. Entonces, yo creo que no a tanto. Con suerte se hubiese quedado en un hobby y se hubiese quedado ahí, pero no lo de decir, bueno, me gusta muchísimo, tengo tiempo, puedo ir a las clases, las cosas que no entiendo
sigo indagando, aprendo cosas nuevas y tengo un montón de tiempo para explotarlo al máximo. Y no, si hubiese seguido, es que no hubiese podido, creo yo. Mira, acá te están preguntando, una madre de Alicante que yo la conozco, que está como loca por oírte, dice, ¿y si pudieses echar el tiempo atrás, te quedas con el homeschooling o con estar escolarizado? Con el homeschooling, obviamente. Hombre, eso ya... Y acá pregunta Sabrina, dice, ¿cómo han ayudado o influenciado, apoyado Tus padres. tus padres? Sí, ¿cómo han ayudado, influenciado o apoyado tus padres? Sus padres, que me refiero a que serán los padres de él, ¿no? Tengo problemas con los verbos. Mis padres, sí. Bueno, pues mucho, la verdad, porque desde ya cuando estaba en la Waldorf, que ya estaba como cayendo en picado, así como un kamikaze, ¿no? Que se iba a matar en cualquier momento, pues ya mi madre ya se estaba informando de qué podía hacer y estaba averiguando estas cosas, ¿no? ¿Qué es el homeschooling? Hablando con gente que está un poco dentro de eso, con sus hijos, con quien podía, ¿no? Entonces, pues siempre, o sea, yo decía que estaba harto del colegio, siempre al final ya decía que no quería ir más al colegio, que estaba harto, que estaba harto, que estaba harto. Y, y bueno, y cuando ya terminé la primaria, pues ya decidió meterme en esto, en la educación en casa. Entonces, pues sí, fue una manera de apoyarme y de escucharme, ¿no? Un poco que estaba súper mal en el colegio. Y, y luego más adelante ya en el homeschooling, pues también me fueron como guiando de alguna manera, porque claro, el primer año está bien, ¿no? Tenía mucho tiempo para hacer cosas que quería, pero había días que eran un poco vagancia total, en plan que no hacía nada o que... Entonces, bueno, eso también suele pasar, ¿no? Que te quedas en tu casa y dices, tengo todo el tiempo del mundo, pues no hago nada. Entonces, cuando tenía Un días vago así, este pues chico. sí, me guiaban o me decían qué quería hacer, no sé qué. Entonces, un poco ahí, pues ya fue como yo viendo qué cosas me interesaban o qué cosas no. Me acuerdo que un día hice como un dibujo donde apunté un montón de cosas que quería hacer y qué cosas me interesaban, ¿no? Y qué cosas podía aprender de ellas, ¿no? Una de ellas era, creo, adiestrador de perros. En su momento creo que quise ser veterinario, así que había hecho, creo que un proyecto de perros o algo así. Luego, ¿qué más? No sé, había apuntado varias cosas ahí y al final me decanté por la música y nada, y me apunté a clases, no sé qué, seguí con eso y, y nada, y luego dije, bueno, quiero vivir de esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué maneras tengo para poder dedicarme a esto, poder estudiar esto y no tener que ir a un trabajo normal, ¿no? Sino ¿Y poder cómo es seguir esto, aprendiendo. Gastón? Sabemos que tocas con los cubos en las calles y tal. ¿Cómo se te ocurrió y cómo es que de repente agarraste una maleta y te fuiste a la calle, ¿no? A ver qué pasaba. Cuéntanos esa experiencia de dónde nació esto de tocar con cubos de plástico, con porquerías que te vayas encontrando, que le vayas robando también a tus padres, porquerías que... De reciclar, chico. ¡Devuelve las cacerolas! ¿Cómo fue que se te ocurrió tocar en la calle? Bueno, pues era a raíz de esto que estaba contando ahora, que había pintado en un papel cosas que quería hacer y una de ellas era la música, más concretamente tocar la batería, ¿vale? Yo, claro, en ese tiempo que estaba, este año otra vez saco el tema del año sabático, también estaba viendo gente que hacía cosas en la calle con cubos de pintura y cosas así, ¿no? Tenía mucho tiempo yo libre, entonces, claro, cuando me aburría me ponía a buscar cosas o gente tocando con no sé qué, entonces veía que había gente que utilizaba cubos de pintura simulando como una batería, ¿no? Luego empecé a indagar más en ello, me di cuenta que bueno, era algo que viene de Estados Unidos, de los bateristas pobres, ¿no? Prácticamente que
que se cogían cosas y las reciclaban y las convertían así, entonces le buscaban la vuelta y nada, y empecé a ver gente haciendo ese tipo de cosas y me llamó la atención. Y cabe resaltar que en ese momento yo estaba en un grupo de batucada, donde estaba aprendiendo un montón de ritmos que también me abrió un poco la cabeza musicalmente, ¿no? Porque yo venía de estar con el rock y escuchar grupos de rock, y claro, y escuchar también música típica de Brasil o la samba, bossa nova, todo este tipo de géneros musicales, pues como que me abrió la cabeza y dije, quiero mezclar esto con esto que he visto en YouTube, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces, nada, me junté cosas que había por ahí tiradas, cubos y cosas. Y nada, me puse a tocar ahí en mi casa, a practicar, no sé qué. Y bueno, y un día me fui a un mercadillo que había en mi pueblo digo, bueno, pues voy a probar a ver qué... Esto ya más adelante, ¿no? No es que fue el primer día... No, pasó tiempo. ¿Cuántos años Y tenías? ¿Te acuerdas cuando saliste por primera vez a la calle? 15 o 16. O 15 para 16. 15 y medio, creo. 16. Pero tu padre no te dejaba salir porque eras menor de edad, no sé si te acuerdas. Pues entonces fue a los 16, claro. Que me encerró en una jaula y me dijo, hasta que no te da 16 no vas a ir a la calle. Entonces, sí, ahí fue cuando empecé a tocar, cuando se creó esto de tocar con los cubos. Y la verdad que la primera experiencia fue la que hizo que a día de hoy siguiera con eso, porque si hubiese sido una experiencia mala, yo creo que lo hubiese borrado y hubiese hecho otra cosa, o quizás me hubiese metido al instituto a estudiar porque no, a la gente no le gustaba y no me funcionaba. Pero dio la casualidad que era algo que llamó mucho la atención ese día, ¿no? En ese momento. Y a pesar de que yo iba con muchísimos miedos, con muchísimas, ¿cómo se dice? Cuando te autojuzgas. Sí. Eh, y bueno, y esas cosas, ¿no? Que suelen pasar. Entonces yo iba como, uff, qué desastre voy a hacer, que la gente va a pasar de mí o no sé qué. Y no, y todo lo contrario. Mm, Perdón, era algo... Gastón. Carmen, no es que no lo dejáramos, que tenía 15 años el crío, ¿eh? Y podía ir preso él y sus padres también. Porque acá están diciendo, ja, 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 tus padres no te dejaban. No, 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 no. Y entonces, Y bueno, ese día fue bastante importante para el resto de los días que siguieron, ¿no? Porque fue una sensación buena. Entonces vi que a la gente le gustaba y que podía funcionar esto que había probado y que parecía una locura total, pero que al final uno nunca sabe hasta que no prueba y no pierdes nada por probar cosas nuevas. Entonces, bueno, pues a partir de ahí fui la próxima semana, ¿no? Esto se hacía los fines de semana, entonces fui el próximo, fui yendo y, y a la gente le gustaba, era algo que era novedoso, que yo un poco intentaba crear eso que había de alguna manera aprendido en la batucada con no sé qué cosa que me gustaba, entonces como que los mezclaba y hacía como un poco mi estilo, ¿no? Y a partir de ahí, pues vi que podía ganar dinero, podía seguir estudiando música sin hacer otra cosa que no quisiera. Entonces, bueno, pues eso pues fue súper importante porque me di cuenta que servía, ¿no? Que todo el tiempo ese que estuve tocando la batería o haciendo nada, realmente había influido en eso. Había influido en el desarrollo de la creatividad, en tener interés por géneros musicales. Bueno, mis padres también me apoyaron mucho en eso, ¿no? Porque yo solo creo que tampoco me hubiese animado a ir a la calle. Entonces, el primer día me acompañó mi padre, ¿no? Entonces eso también me ayudó mucho, el apoyo, el tener que me ayuden con eso. Y nada, y a partir de ahí pues seguí a lo largo de los años, ¿no? Esto fue con 16 casi, pues
a día de hoy tengo 23 y es algo que siempre he hecho y no he tenido que depender de ningún otro trabajo para poder seguir estudiando o pagarme los estudios o seguir aprendiendo sin que sea un coste para mí, ¿no? Sino poder autogestionarlo. Entonces eso fue muy importante y muy satisfactorio, ¿no? Algo que realmente, pues digo, bueno, pues es algo que valió la pena y que sí que valió la pena. Qué bueno, ¿no? Y además te has pagado también el carnet de conducir, eso es importante, ¿no? Y carísimo. Sí, todos los gastos que he tenido, no solamente gastos musicales, sino todo, o sea, hablo de gastos musicales porque, bueno, porque estudio música y eso, pero sí, todos los gastos que uno pueda tener los he pagado con eso solamente. Y la verdad que sí. ¿Y esta experiencia de tocar con elementos reciclados, crees que te influye mucho como baterista a la hora de ir a la escuela y de tocar jazz? ¿Notas diferencias con otros compañeros o no tiene que ver? Puede que sí, pero no sé, son cosas como muy distintas, porque una cosa es que tú estás haciendo algo para, como suena mal, pero para llamar la atención, ¿no? Porque al fin y al cabo tú estás tocando en la calle y la gente se tiene que parar le tiene que gustar lo que tú haces. Si a la gente no le gusta, no vas a ganar nada. Y entonces era algo que al tocar los cubos yo tenía que buscar maneras o ciertos elementos que se vean, como que son cosas recicladas, para que por ese lado también llame la atención y buscar sonidos distintos, cosas raras, así como también para poder llamar la atención, hacer ritmos distintos y cosas de esas. Y a la hora de estudiar jazz en este caso, pues bueno, me tenía como que ceñir al método, ¿no? A la historia, a qué es el jazz, a cuándo se originó, por qué, dónde, qué músicos lo influenciaron o qué músicos lo trajeron, qué músicos lo fusionaron. Más Y bueno, son como, claro, pero realmente todo sirve, porque si te das cuenta, hay muchos músicos de todos los géneros, bueno, géneros de música, ¿vale? Y que tienen mucha creatividad y hacen cosas que son súper creativas. Entonces yo creo que más que nada, puede que me haya ayudado mucho, pero depende de la persona y de cómo, de su enfoque, ¿no? Creo Y yo. cuéntanos, ser homeschooler, a la hora de tocar, a la hora de tener compañeros en la escuela de jazz, ¿notas como que hay una cierta diferencia o no? O sea, me refiero esto dijo esto por esto. ¿Te ayuda en el día a día? Me ayuda que, por ejemplo, cuando iba a clases y no eran todos compañeros de mi edad, sino creo que lo que menos había eran compañeros de mi edad, sino que había gente como más mayores, ¿no? De distintos rangos de edades, pues yo me llevaba bien con todos. O sea, hablaba, no era en plan, como que me sentía como limitado porque sino que me llevaba muy bien con gente mucho más mayor que yo y en ese aspecto, bueno, pues puede ser que me haya ayudado ¿no? A siempre también estar relacionándome con gente que no es de tu edad, que son más mayores o no tanto, o quizás están un poco más arriba entre las líneas, pero no es exactamente la edad como te lo marcan En la escuela, ¿no? en la escuela, como que todos están, ¿no? Si tú tienes 16, con los que tienen 16, si tienes 18 ya, no. Entonces, esas cosas para mí eran tontería total, porque además realmente puedes aprender muchísimo de esa gente que tiene mucha más experiencia que tú, que sabe no sé qué y te enseña no sé qué cosas. Entonces, también es una fuente de alimentación gigante. Y además el tú a tú, me imagino, ¿no? Que no hay esa cosa de, como es mayor, cuidado, ¿no? No. Bueno, como vemos que el chat está como muy, muy animado, animamos a nuestros televidentes, que es palabra más antigua, que pregunten cosas si quieren preguntarle a Gastón, que Gastón va a estar encantado de contestarle.
Bueno, ¿o no? una pregunta que tengo para todos los entrevistados es, en el hipotético caso de que tengas hijos o Entrevistados, cuando entrevistadas. tengas hijos, ¿harías educación en casa o no? Depende. No, a ver, depende también lo que quiera la madre de mis hijos, pero mm, es que no sé, yo creo que cada persona es distinta, muy distinta, y no todos le sirven lo mismo a todo el mundo. Entonces, eh, por ejemplo, sé que hay gente que si hubiese tenido el año este sabático hubiese hecho no mucho provecho de él, pero también hay gente que si, por ejemplo, ahora mismo lo sacas del instituto, se va a quedar todo el día jugando a la Play o viendo películas o sin hacer cosas, sin que nada o sea, no va a seguir igual, no va a haber nada que le llame la atención, puede ser, ¿no? Ojalá que no, pero también depende de la persona, de qué quiere hacer, porque por ejemplo, si yo hubiese querido ser médico, pues el homeschooling no me hubiese ayudado mucho, creo yo. O sea, hubiese tenido que seguir, ¿no? Creo yo, estudiando no sé qué para poder eso. Entonces también realmente qué quieras hacer o qué... Por el lado artístico, yo creo que es lo mejor, porque tienes, además a día de hoy con la tecnología que hay, puedes aprender de todas partes y es algo que el tiempo al fin y al cabo es lo más importante y si lo tienes, puedes hacer maravillas con él. Y, y bueno, y en este caso pues sería depende de, al principio no, obviamente. Y luego ya cuando sea más grande, viendo cómo es o qué cosas le llaman la atención, pues ya es algo que vería junto con mi pareja o la madre, no sé. Muy bien. Qué curioso, ¿eh? Aquí te dicen cuánta razón lleva con eso de aprender de todo el mundo, tenga la edad que tenga, ¿no? Y bueno, es algo que también lo dijo Pablo Sí, y creo que lo dijo Ela también, que tienen la posibilidad de relacionarse con personas de todas las edades, más grandes, más pequeñas, y hablar eso de igual a igual, aunque sean adultos, ¿no? Cosa que en la educación reglada de la escuela no se suele dar. Y también lo dijeron los dos. qué madurez. Gracias, Vivi, gracias por no. Sos muy maduro. Un saludo para Vivi. ¿Quién es Vivi? Que no para de echar flores, Vivi. Vivi, yo también te quiero. Vivi tiene mucho amor por Gastón, por eso está echando flores. Ah, vale, vale, vale. Pensé que era lo de Maduro, era por mí, pero no, No. no, no. Y en este momento, ¿cuál es tu proyecto, tu idea? En qué estás trabajando? ¿Cuáles son tus de aquí, o sea, tus ideas de ahora, de aquí a futuro, ¿no? Con la música. Bueno, pues ahora mismo mi idea, bueno, ahora mismo no, hace tiempo que mi idea era seguir estudiando esto, pero a un nivel ya, no, era como, poco a poco fue como subiendo escalones y bueno, y ahora decidí que quería dedicarme a esto y estoy intentando prepararme, bueno, no, me estoy preparando para entrar al Conservatorio Superior de Jazz. Era algo que estaba, que lo tenía de hecho pensado antes de que pase lo del COVID y toda esta película. Y, y bueno, se complicó un poco por eso, también el tema económico, no ahora mismo no es lo mismo la calle o trabajar de esto que hace antes de la cuarentena. Pero bueno, sigue siendo el mismo objetivo. Me estoy preparando para las pruebas de acceso al conservatorio, al grado superior, y aún no sé a cuál quiero ir. Estoy también viendo distintos sitios en España o incluso afuera. También depende de lo que pasa, lo que vaya a pasar, pero ahora mismo mi proyecto a largo plazo es ese, bueno, medio largo plazo, pero que no tan largo. Y, y sí, eso. ¿Y te ves siendo profesor de música o tu idea sería tocar? ¿Cuál es tu aspiración, digamos, más grande con el tema de la música?
Todo lo posible, o sea, me gustaría tanto poder dar clases como dar conciertos, como lo que salga y lo que surja dentro del ámbito musical. Creo que de todo se aprende y también dando clases creo que puedes aprender muchísimo y es algo que te va a ayudar mucho porque gente interesada por la música nunca va a faltar, creo y espero. Y si le sabes enseñar bien y le sabes transmitir como profesores que yo he tenido que me han transmitido ganas, sobre todo, ¿no? Y pasión, eh, creo que está muy bien eso. Y también, obviamente, tocar con toda la gente posible y todos los estilos posibles. También, Qué bien. Bueno, Gastón, se nos está acabando la hora y te vamos a pedir que nos digas un libro, una película y música, un disco que tengas tu favorito, que me imagino que discos tendrás varios. sí. Empieza, ya. Venga, antes que se nos corte la transmisión. Vale, a ver, libro. Hay uno que se llama El Perfume, que no sé de quién es. Así que búsquenlo por el nombre. Así, Eh, porque habrá uno o dos de que se llamen el perfume. Ya está. sí, sí, sí. ¿Qué más? Una película. Regreso al futuro. La uno y la 2 ¡Ay! creo que son clave para todo el mundo. Vamos. Todo el mundo debería ver esa No, película. no puede haber un homeschooling que no haya visto la trilogía de Volver al Futuro. O Regreso al Futuro. No lo puede haber, no existe. ¿Eh? Bueno, y disco, si yo tuviese que recomendar un disco que, que para mí signifique lo que es la música, Ujú. recomendaría el Kind of Blue de Miles Davis. Hombre, ¿cuántos años tiene ese disco? Desde los años 60, ¿no? Debe tener, sí, 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 por ahí. no sé, debe Así tener que, unos 50, 60 años ese disco. Muy bien, pues joder. no ha habido muchas preguntas. Ah, sí, aquí nos dicen, espérate. Pelusa de algodón, que será Rocío, dice, mi hijo anda aprendiendo diseño gráfico con gente de 25 años, online. Es una maravilla verle cómo se desenvuelve. Fíjate, lo que hablábamos, ¿no? Recién lo que estabas nombrando de lo bueno que es esto de educar en casa, que no hay como barreras de las edades, ¿no? Que uno es uno y trata al final a todo el mundo por igual, ¿no? Bueno, antes Sí. que se corte, darte las gracias, Gastón, por abrirte, por contarnos toda tu vida, digamos, tus inquietudes. Y bueno, con estos entrevistadores, que a veces quizás no es fácil, pero la verdad que muy agradable. Y que sepan que se puede y que, bueno, hemos entrevistado a tres adolescentes geniales y mañana tenemos a A la nuestra última. última invitada, Rosalía, que tiene 20 años y bueno, casualmente el otro día me di cuenta que los cuatro entrevistados son artistas. También le preguntamos a Pablo si pensaba que tenía algo que ver con la educación en casa, Gastón también lo estaba diciendo. De alguna manera quizás la libertad y el experimentar hacen que las artes se vean como una pasión, como dijo Gastón, y como una necesidad de seguir haciéndolo y no simplemente que se conviertan en un hobby, ¿no? Para los ratitos de aburrimiento. Así que bueno, gracias y nos encontramos aquí mañana. ¿Por qué con estas entrevistas? Porque lo importante realmente es el resultado, es ver cómo están, es ver qué hacen y cómo han crecido las personas que se han educado en Mira, casa. mira, y Carmen está preguntando, ¿y la relación con tus hermanos, mejor o peor educando en casa, estando juntos en casa? ¿Cómo te llevas con tus Uh, hermanos? Obviamente mejor porque está mucho más tiempo con ellos y tienen muchas más cosas. Por ejemplo, si también se educan en casa, vais a ser grandes compañeros y hasta podéis aprender juntos haciendo un montón de cosas distintas. Yo, por ejemplo, con mi hermano mediano, cuando salí del colegio y estuve mucho tiempo jugando, mucho tiempo, prácticamente jugaba solamente con él y me inventaba un montón de historias con él y aunque sí es cierto que soy yo el que quizás tengo mucha imaginación o me gusta inventarme cosas, con él me la pasaba el doble de bien. Entonces,
Sí, me lleva súper bien y obviamente siempre hay ratos que te vas a llevar mal o te vas a pelear, como pasa siempre, pero eso, es algo Muy bueno bien. y te ayuda muchísimo. ¿Y de tu hermano pequeño qué tienes que decir? Pues que muy bien, que ahí está pintando huevos, ¿no? ¡Gastón, estás por ahí! Bueno, para quien nos oiga Ahí todavía, está, ahí está, ahí está. Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. Ah, vale, para pensé que se había oído a mí. sí, se te había ido. Para quien nos esté escuchando todavía, mañana a las 6, última entrevista. Y cantante favorito de jazz, te pregunta Rosalía, que es Rosalía. la que mañana vamos a entrevistar. ¿Cuál es tu cantante favorito de jazz? Y Ela está Cantante, ahí, ¿eh? cantante favorito de jazz, hostia. Me gusta mucho Frank Sinatra No, y bueno, te no. voy a decir uno femenino. A ver, ¿cómo se llama? Ela. Ah, ese, Billy, no sé qué. Billie Holiday. Billie Holiday. Billie Holiday, es que me gustan más las mujeres, no sé por qué. Porque, bueno, también hay más. Pero, Hombre, Ella Chet Baker Fitzgerald, también me gusta mucho. Chad Pero Baker, bueno, sí, sí, antes de las pastillas, Chad Baker. también. Bueno, Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Estamos a punto de que se corte porque esto dura solo una hora. Y si alguien tiene alguna última pregunta para Gastón, alguna cosa, Gastón, que quieras decir, algo que te parezca importante, que no te hemos preguntado, que quede ahí en el tintero. Mm, no, que bueno, que lo disfruten los que lo pueden hacer y que lo aprovechen el tiempo, que al fin y al cabo parece que no se hace nada, pero si realmente te interesa algo y lo indagas, se aprovecha muchísimo se te va a quedar sí o sí, vamos, no 100% comprobado que sí funciona, ¿no? puede fallar, puede fallar. Muy bien. También. Bueno, Gastón, nos vemos en la próxima. Mándale saludos a tus padres. Creo que está tu abuela por ahí también viendo esta entrevista, así que Les mandaré sí, un saludo. eso, mándale un saludo. Y nada, y ya nos veremos en la próxima. Así que nada, cuídate mucho. Igualmente, gracias. Gracias. Nos vemos, adiós, adiós. Hasta mañana. Bueno, gente, ya sabéis, mañana la última entrevista con Rosalía desde Galicia. ¿No? ¿Algo más? ¿Nos vemos mañana? Nada más. Nos vemos mañana. Nos Mañana. vemos mañana, familia. A cuidarse. ¿Cómo era que se apagaba? Ah, sí, así.